paz mundial que luego acabaron peleados y el segundo fui yo. Y bueno, yo me llevo bien con Irulanducci, o sea, no tengo problemas si tú quieres creer en la tierra plana, o sea, pero yo simplemente no me lo creo, ¿qué quieres que te diga? El Titanic van todos los ricos a Yupilandia y en ese continente no hay pobres, sobran los recursos y están bien servidos. Ah, en América no hay pobres. Parece que... Bueno, tú vives en América, o quieres decir Estados Unidos. Estados Unidos hay más pobres que en Europa, brother. Eso que cuentas del Hitler tiene su lógica, sí. Entonces le hacemos la transferencia, vuestras familias vivirán contentos en Yupilandia. Hicieron firmar un documento para... Ah, o sea, les dijeron, oye, os metemos en el barco, os vamos a hundir, pero primero firma aquí para que cuando estés muerto... No, brother, eso no creo que funcione así. A no ser que fuera encañonado con un arma. Los nazis son un invento de los que inventan a los que no les... ¡Ay, Kawazu! Como siempre, la verdad es mucho más mentira. Los pitiflautas. La historia la escriben los maestros de... Ahí sí has escrito algo. El segundo canal, qué grande, Tomás. Claro, es un continente no conozco. Bueno, ok, vamos a otros temas. Bueno, ya vamos a tener otra revolución de colores ahora en Serbia, ¿no? Porque bueno, Serbia apoya a los rusos y todo este rollo. Y ahora pues hay otra revolución de color apoyada por la Unión Europea, ¿no? Serbia no puede calmarse. Manifestantes irrumpen en sedes del partido gobernante. Participantes de las protestas siguen saliendo varios días a la calle. Varias ciudades de Serbia volvieron este sábado a convertirse en escenario de nuevas protestas antigubernamentales convocadas bajo el lema Serbia no puede calmarse. Como ocurrió en las manifestaciones previas, los participantes del evento se congregan cerca de las sedes del gobernante Partido Progresista Serbio. Ajde pičke! Jebe mi o majku da vam jebem! En Nueva Belgrado, la multitud intentó llegar a la sede local del SNS, donde lanzaron pirotecnia contra los agentes de seguridad que respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. En Novi Sad, los participantes de la protesta lanzaron pintura y piedras contra las oficinas del movimiento socialista, mientras que en las oficinas del Partido Radical Serbio arrancaron la bandera del partido y le prendieron fuego. Además, en Zemun y Valjevo, los manifestantes irrumpieron en las sedes del Partido Radical Serbio y del SNS.
Se reporta que lanzaron piedras contra el edificio del SRS, donde causaron destrozos con palos y usaron spray rojo, y que incendiaron la sede del SNS al tiempo que la emprendieron con palos y pirotecnia contra la entrada del edificio de la Administración Municipal de Valjevo. Dice ahí el Sol Negro, dice que no hay ni esvásticas, ni hoces con martillo, ni banderas de Serbia. ¿Sabes eso qué quiere decir? Que son todo gente pagada, como hicieron en Ucrania. De hecho, hay páginas en internet que te puedes apuntar para ir a una de estas manifestaciones. ¿Cómo se llamaba? Rent a crowd, que en inglés significa alquila a una multitud. O sea, si tú quieres hacer una manifestación sobre algo, pero no tienes gente, porque tu causa pues no es popular o lo que sea, pues simplemente los contratas y bueno, no sé cuánto pagan, pero por ejemplo, en Ucrania, durante el Euromaidan, le pagaban a la gente $100 al día. Eso, en un país donde el salario mensual en aquella época eran $200 al mes, oye, pues si puedes ganar en una semana el salario de 3 meses, pues oye, la gente rápidamente tenía la elección hecha, ¿no? Pues aquí será algo igual. Pero bueno, las banderas de Serbia, pues no sé, porque dirías, aunque hubiera estado la... Imbéciles útiles. Asimismo, un grupo de hombres enmascarados comenzó a lanzar pirotecnia, rompió cristales e incendió las instalaciones del Partido Progresista Serbio. Pero esto ya, o sea, no es lo de Rent a Crowd, o sea, ya no es gente que le pagan simplemente para ir a una manifestación, parece algo ya mucho más organizado, ¿no? Porque vale, el equivalente de 100 euros, o sea, medio mes de salario aquí en Holanda, pues serían unos, o sea, me tendrían que pagar unos 1.000 euros al día o así para... Pero bueno, oye, yo por 1.000 euros, yo no me arriesgo a romper, a romper locales y tal para terminar en la cárcel. Entonces, pues yo creo que, bueno, esto o son agentes y tal de la inteligencia o son gente que sí, realmente está contra el gobierno de Serbia y todo ese rollo, pero financiados por la Unión Europea. Porque Trump ahora no parece que quiere estar por lo menos medio bien con Rusia. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, acusó este jueves a los países occidentales de querer provocar el estallido de una revolución de colores en el país. Estamos luchando contra la poderosa maquinaria de los países occidentales que quieren romper la columna vertebral de Serbia con una revolución de colores, aseveró el mandatario. En su acusación dijo que se han invertido grandes cantidades de dinero en las protestas que en algunos casos se han tornado violentas. Los acontecimientos de esta semana se enmarcan en la ola de descontento que viene sacudiendo Serbia en los últimos meses a raíz del derrumbe mortal de una marquesina de hormigón en una estación de tren en Novi Sad en noviembre de 2024. Las manifestaciones opositoras de finales de junio de este año estallaron después de que el gobierno de Aleksandar Vučić se negara a atender un ultimátum emitido por grupos estudiantiles que pedían la disolución del Parlamento. Los manifestantes amenazaron con una desobediencia civil si el gobierno no atendía su ultimátum. Las autoridades serbias han descrito reiteradas veces las protestas como un intento de organizar una revolución de colores instigada desde el extranjero. Y sí, seguramente es eso. Vendieron su patria por 100 euros, así es. Bueno, esta no es la primera revolución de colores que tiene Serbia. Ya tuvieron una en el año 2000
contra el entonces presidente Slobodan Milosevic. Si ellos todavía tenían alguna clase de estructura desde esa época, y más teniendo en cuenta que el país vecino, los países vecinos de Kosovo y Albania son grandes títeres de la OTAN y Occidente, pues no es difícil imaginarse que esto pues es otra... Consiguieron, o sea, les pasó un poco lo mismo que les pasó en Rusia, ¿no? Consiguieron infiltrar el país con Gorbachev, metieron a su propio hombre, Boris Yeltsin, y Putin debía ser su hombre también, pero se les descontroló. Aquí ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a ver. 5 de octubre del 2000, recordando a Yugoslavia, la primera víctima de la revolución de color de Occidente. Ah, sí, es verdad que entonces todavía era Yugoslavia. Si bien Washington hace afirmaciones sin evidencia de la interferencia rusa en la política estadounidense, vale la pena recordar una epidemia de revoluciones de color en todo el mundo patrocinadas abiertamente por Estados Unidos, que comenzó en Serbia hace 17 años. Es verdad, o sea, en Estados Unidos está prohibida la interferencia extranjera en la política, a no ser que esa interferencia sea israelí. Pero ellos han intervenido en casi todos los países del mundo. El 5 de octubre de 2000 ahora parece haber pasado toda una vida. Vale la pena retroceder tanto en la memoria hasta la primera revolución de color, una técnica desarrollada para derrocar a los gobiernos a que a Washington no le gustaban y reemplazarlos por otros más favorables y obedientes. Según la narrativa oficial elaborada por los medios de comunicación occidentales y sus franquicias en Serbia, el pueblo justo se rebeló contra el régimen corrupto y dictatorial de Slobodan Milosevic, salió a las calles de Belgrado, irrumpió en la estación televisiva de televisión pública y el parlamento y estableció la libertad y la democracia sin derramamiento de sangre. ¡Guau! ¡Qué bonito! La libertad y la democracia, patrocinada por Estados Unidos, y seguro que hasta vino Rambo ahí, los ayudó a los de la manifestación, y luego y luego salvó a la chica, la besó, y ahí se acabó la película con la bandera americana y tan y bueno, lo bueno es que hay gente que se lo cree, ¿no? Solo hay un problema, nada de eso es cierto. Que viva la democracia, sí. Estados Unidos ha tratado durante mucho tiempo de reemplazar a Milosevic con alguien más dispuesto. Que por cierto, Milosevic luego lo trajeron aquí a La Haya y 7, 8 años después apareció muerto. O sea, ocurrió algo parecido a lo de Jeffrey Epstein. Apareció muerto en su celda. Que bueno, es verdad que ya tenía 60 y tantos, 70 años, que le gustaba tomar su coñac y tal, que podría haber tenido como resultado algún problema de salud, pero durante el juicio y antes, cuando era presidente, o sea, no se le vio ningún problema. O sea, cuando eres presidente de un país te hacen chequeos, tu salud la miran más a menudo que otra persona, y o sea, incluso en la cárcel de las Naciones Unidas, un prisionero así de alto nivel, dirías que, o sea, cuidarían su salud para que por lo menos estuviera vivo durante el juicio y tal. Tiene toda la pinta de que al tío este se lo cargaron, ¿no? Pero bueno. Reemplazar a Milosevic con alguien más dispuesto a obedecer incondicionalmente y rehacer lo que entonces todavía era Yugoslavia en otro país de Europa del Este que fue transitado del comunismo y despojado en el proceso. Los intentos anteriores de hacerlo claro, los países que salían del comunismo eran para Estados Unidos y Europa. Podrías pensar que en el comunismo todo es del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un país sale del comunismo, todas las empresas, o casi todas, son privatizadas. Y entonces entraban los yanquis, entraban los europeos y compraban casi todo a precio de saldo, ¿no?
Comunismo y despojado en el proceso. Los intentos anteriores de hacerlo desde la intervención de 1995 en Bosnia y hasta el ataque de la OTAN y la ocupación de Kosovo en 1999 fracasaron. Después de que Milosevic resistiera la alianza durante 78 días y finalmente llegara a un armisticio negociado, los agentes de la Fundación Nacional para la Democracia, el Fondo de la Sociedad Abierta de Soros, USAID y otras cuasi ONGs que respondían a Washington intensificaron los planes para el cambio de régimen por otros medios. El embajador de Estados Unidos, Richard Miles, comadió la creación de la Oposición Democrática de Serbia, DOS, una mezcolanza de pequeños partidos centrados en los demócratas. El líder del partido, Zoran Dindic, se mantuvo en las sombras desde que obtuvo un solo dígito en las encuestas. En cambio, la cara pública de la coalición fue Bohislav Kostunica, un profesor de derecho de modales suaves sin bagaje político, elegido como el mejor candidato contra Milosevic en las elecciones presidenciales del 24 de septiembre. Mientras tanto, un movimiento estudiantil llamado Otpor Resistencia fue rápidamente tomado por activistas entrenados en Estados Unidos como Sorda Popovic. Las sesiones de capacitación en Hungría dirigidas por contratistas de la NET, instruidos por activistas de Otpor, enseñaron a los participantes cómo ridiculizar, interrumpir y atacar al gobierno a través de la desobediencia civil. Las maletas de dinero en efectivo, contrabandeadas a través de la frontera, pagaron carteles, pancartas, camisetas, arte callejero y otras marcas, todas con el icónico logotipo del puño. Otra ONG clave financiada por Occidente fue el Centro para las Elecciones Libres y la Democracia, CESIT, un organismo de control del voto autoproclamado cuyas afirmaciones contradecían directamente a la Comisión Electoral Oficial. Después de que el gobierno anunciara que ninguno de los candidatos obtuvo el 50% de los votos y que se requería una segunda vuelta, DOS y Otpor convocaron una huelga general y protestas callejeras masivas el 5 de octubre. ¿Por qué esperar a la segunda vuelta? Oye, ¿qué más da? Nosotros somos demócratas. O sea, ellos son demócratas siempre que las elecciones las ganan ellos. Si las ganan otros, entonces, pues bueno, ahí pues ya entran otra clase de estrategias para quedarse en el poder, ¿no? Y digo yo, ¿por qué le hacen caso a Estados Unidos? Porque tiene 3 millones de soldados, miles de misiles nucleares, 800 bases militares, la mayor armada del planeta, la mayor aviación del planeta, y vete a saber lo que si las armas así secretas que tendrán por ahí también, ¿no? Además de, ese solo es el poder militar, luego está el poder económico, o sea, toda la pasta que hay detrás de Estados Unidos, o sea, todos los multimillonarios y tal que viven ahí, las multinacionales de Estados Unidos y tal, un poder económico tan grande, todavía no lo tiene otro país. O sea, China ni se le acerca todavía, o sea, van hacia ese camino, ¿no? O sea, Estados Unidos va de capa caída y China va hacia arriba, pero de momento Estados Unidos sigue siendo el puto rey. Ley de la fuerza, claro. Bueno, Otpor convocaron una huelga general y protestas callejeras masivas el 5 de octubre. Los manifestantes irrumpieron en el Parlamento yugoslavo e incendiaron las urnas almacenadas allí, borrando convenientemente cualquier evidencia de quién podría haber ganado realmente las elecciones. De todas formas, Yanquilandia tiene fecha de defunción. Todos los imperios se caen tarde o temprano. Después de reunirse con Kostunica, Milosevic acordó renunciar pacíficamente, robando a los rebeldes parte de su impulso. Como resultado, Dindic no pudo implementar la agenda revolucionaria completa y Kostunica se opuso a su pisoteo de las leyes en nombre de la conveniencia reformista. Desde entonces, sin embargo, quien gobernó Serbia nunca se decidió realmente en las urnas, sino en la embajada de Estados Unidos. Bueno, esto está escrito en 2017, ¿no? Pero luego los últimos años el gobierno de Serbia sí se ha alineado más con Rusia que con Estados Unidos. De hecho, esta revolución de color que hay ahora no la está haciendo Estados Unidos, la está haciendo la Unión Europea. Con alianzas pre- o post-electorales o planes cínicos para manipular a la mayoría parlamentaria. Más recientemente, en 2012, los líderes del Partido Radical se rebautizaron a sí mismos como los progresistas para obtener la bendición de Estados Unidos para tomar el control y continuaron entregando la mayoría de las demandas de Washington cuando se trataba de renunciar a la provincia ocupada de Kosovo, entre otras cosas. Que, por cierto, esos mismos progresistas son los que ahora están rompiendo sus locales y todo ese rollo, ¿no? O sea, ese es el rollo con esta gente, ¿no?
ahora eres su enemigo. O sea, su interés no es realmente con la democracia, porque si fueran demócratas de verdad dirías, ok, hemos hecho la revolución, hemos sacado a este dictador, ahora vamos a hacer elecciones y quien gane, gana. Y si gana Milosevic, pues ha ganado. Pero no. O sea, es parte del imperialismo norteamericano, más que nada, ¿no? O sea, eh, ocupar territorios, ellos, y aprovecharse de los recursos de esos territorios o de la situación o de su situación estratégica, ¿no? La democracia no existe, exactamente. Exportar la democracia. Nada de esto importaba realmente a los partidarios de la revolución. Solo querían un régimen vasallo en Belgrado, el Estado de Derecho, la democracia o los derechos humanos en Serbia al diablo. También decidieron que la fórmula del 5 de octubre era demasiado buena para usarla solo una vez y se dispusieron a implementarla en otro lugar. El embajador May supervisó la Revolución de las Rosas de 2003 en Georgia, instalando en el poder a Mikhail Saakashvili, educado en Estados Unidos. Esto también resultó perjudicial para los habitantes reales del país. Saakashvili comenzó la guerra de agosto de 2008 con Rusia, perdió la guerra y las elecciones de 2012 y huyó del país antes de que pudiera ser arrestado por corrupción. Más tarde se unió al gobierno respaldado por Estados Unidos en Ucrania, pero esa es otra historia. En 2004, Estados Unidos patrocinó la Revolución Naranja en Kiev, respaldando una coalición similar a la DOS liderada por Víctor Yushchenko. En ese momento, Washington ni siquiera fingía no estar involucrado. Campaña de Estados Unidos detrás de la agitación en Kiev, decía un titular de The Guardian del 26 de noviembre de 2004, hablando sobre el papel de Miles en Georgia y su colega Michael Kozak en Bielorrusia. La operación diseñar la democracia a través de las urnas y la desobediencia civil ahora es tan hábil que los métodos han madurado hasta convertirse en un modelo para ganar las elecciones de otras personas. Escribió Ian Trainor de The Guardian señalando que la campaña se utilizó por primera vez en Europa en Belgrado en 2000. Una década más tarde, las técnicas de la revolución de color se utilizarían una vez más en Ucrania, culminando el golpe con el golpe de Estado de febrero de 2014 contra el presidente Viktor Yanukovych y la posterior crisis en Crimea y el Donbass. Ladrones de mentes. El manual para este tipo de golpe fue escrito por el académico estadounidense Gene Sharp. Gene Sharp, que los medios oficiales lo pintan como ¡wow! Es pacifista, es un activista por los derechos humanos, está contra las dictaduras y no sé qué es. Todo cuento, o sea, el hijo puta este es un agente de la CIA, ¿no? Que, bueno, a cambio pues tiene unas cuantas becarias en su oficina y tal, ¿no? Y se lo pasa muy bien. Pero, o sea, sí, el Sharp este, pues es uno de los típicos infiltrados que la CIA y todo este rollo tiene en las universidades, ¿no? Rusia prohíbe el satanismo. Sí, me enteré de eso. Lamentablemente la democracia no existe. La democracia es como el amor. O sea, todo el mundo quiere encontrarla, pero todo el mundo la busca, pero nadie puede encontrarla. Bueno, ladrones de Gene Sharp, pero fueron los antiguos activistas de Otpor quienes lo difundieron por todo el mundo. En 2004, Popovic fundó Canvas, Centro de Acción y Estrategias No Violentas Aplicadas, y comenzó a viajar por el mundo vendiendo sus métodos revolucionarios a quien fuera el próximo objetivo del tío Sam. Un documental de 2011 sobre el negocio de la revolución siguió la actividad de Otpor Canvas al norte de África durante los levantamientos de la primavera árabe de ese año. Donde quiera que vayan, estos agentes del caos infectan la política del país objetivo, manipulando a los activistas locales genuinos para que se conviertan en agentes de la desaparición de su pueblo. Mientras predican la democracia, sus trucos sucios están destruyendo efectivamente su credibilidad a largo plazo. Sin embargo, eso está bien para ellos. El objetivo no es la democracia, sino la obediencia. Además, no se quedarán para ver sus consecuencias. Siempre hay que planificar y ejecutar la próxima revolución. Y siempre movilizan a los jóvenes conocidos por su exceso de emoción y escasez de sabiduría. Cantan la seductora canción de derribar a un dictador. Incluso hay un documental con un narrador famoso a las personas que piensan que eso resolverá todos sus problemas. Sin embargo, antes de que se despeje el polvo de la revolución, los consultores de Canvas se han trasladado al siguiente objetivo, dejando a sus estudiantes engañados para ver con horror cómo sus países descienden a la lucha o al caos. Si tienen mucha suerte, terminan reemplazando un régimen corrupto por otro. Solo que esta vez
en deuda con amos extranjeros. Si bien las revoluciones de colores no siempre tienen éxito, incluso las fallidas causan graves daños a la política del país objetivo. Además, una vez infectado, el país siempre está en peligro de recaída. Popovic fue visto más recientemente en Hungría a principios de septiembre en medio de crecientes protestas contra el gobierno obstinadamente independiente de ese país, que se parecen inquietantemente al plan establecido en Serbia hace 17 años. Bueno, pues veremos cómo termina todo este rollo, ¿no? Hay que fusilar a todo traidor a la patria. Con eso de lo de ser agente foráneo se le olvida a más de... Bueno, llevamos 2 horas. Yo creo que hoy terminaremos más pronto, porque luego me tengo que levantar más pronto. Entonces mañana seguiremos. A ver, mañana no sé si... Sí, mañana seguiremos con más noticias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, gracias a toda la gente que ha estado en el chat. Kawazu, Hispanicus, Sol Negro, Wolfpack, Caronte 47, Andrea Castillo, León Tortuga, OVNIFans. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao.